Así que, hermanos, hemos estado hablando acerca del concepto de qué cosa es un discípulo de Cristo, pero no conforme a los libros cristianos, no conforme a los libros de discipulado, que hay cantidad tremenda, muy buenos, sino conforme a las propias palabras de Cristo. Él definió quiénes son sus discípulos. No es lo que usted piense, no es lo que yo piense, es lo que Cristo enseña. Cristo fue muy claro en decir qué hay que hacer para ser sus discípulos. Ya vimos por ejemplo, de que Él exige que uno de sus discípulos se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y le siga. También vimos que un discípulo de Cristo pone al Señor en primer y único lugar. Quiere decir una prioridad total en su vida. Cristo primero, aún primero que todo, primero, hermanos, que nuestra familia inclusive. Cristo primero. Y hoy vamos a ver que Él está diciendo que un verdadero discípulo es el que se mantiene en su palabra. Es aquel que la palabra de Él, que sabemos que no son alguna palabra específica que Él dijo en algún momento, sino su palabra en general está en la palabra de Dios, que es la Biblia. Un verdadero discípulo de Cristo permanece en esa su palabra. Nosotros sabemos que la Biblia enseña y creemos, como una iglesia evangélica, que la salvación, el perdón de nuestros pecados es por fe. Es una acción que tomamos interior, espiritual, de reconocer nuestros pecados, confesar nuestros pecados a Dios, pedir perdón por ellos y aceptar lo que Cristo hizo en la cruz como Hijo de Dios por nosotros. Cuando hacemos eso, somos salvos. El Señor perdona nuestros pecados y sella en nosotros la vida eterna con su propio Espíritu. El Espíritu de Dios hace morada en nosotros. Por consiguiente, ahí comienza una nueva vida ahora como hijo de Dios. Eso es un proceso instantáneo en el momento que el Señor nos declara sus hijos. Nos mira, ve que somos sinceros, que nuestra fe es sincera. No se trata de que porque levanté la mano, porque hice aquello, porque me hice bautista, porque no. Se trata de que el Señor vio la sinceridad de nuestra fe, que implicó arrepentimiento sincero, creer de que el Hijo de Dios es Jesucristo, que Él murió por nuestros pecados, Él nos salva, Él nos sella. Eso es en ese instante. Pero entonces, hermanos, ahí no termina la vida cristiana, ahí comienza la vida cristiana. En un proceso que debiera, si es saludable, madurar y crecer. No es algo que es natural, hermanos. No significa que mientras más tiempo llevemos en la iglesia, de una forma natural, seamos más maduros. Lo decía hoy a los hermanos que empezaron hoy discipulado para animarles, diciendo que tristemente he conocido muchas personas que han llevado muchos años en la iglesia, sentados ahí en el banco escuchando mensajes, pero no han madurado espiritualmente. Siguen siendo niños espirituales a pesar del tiempo que han estado en la iglesia. Quiere decir que es un proceso en el cual la persona toma decisiones y toma acciones. Ya no se trata solamente de la fe para ser salvo, se trata de que ahora que soy salvo voy a ser un verdadero discípulo de Cristo. Y ahí es donde está este proceso de la vida cristiana, para madurar, para crecer. Y es de lo que el Señor habló a sus seguidores, a creyentes. Y vamos a ver, yo les invito, hermanos, que busquen ahí en el libro, en el Evangelio de Juan, el capítulo 8. Un texto que sabemos quizás de memoria muchos de nosotros por muchos años. Dice el versículo 38. Perdón, el 31. Capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. ¿A quién le está hablando Jesús aquí? A los que han creído en Él, ya son creyentes. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Así que quizás muchos de ellos, porque ya habían creído en Él, pensaban
que eran discípulos, pero posiblemente no lo eran. Posiblemente no habían negado a sí mismos muchas cosas ni habían tomado su cruz. Posiblemente tenían muchas prioridades por encima de Cristo, y ya eso lo hablamos el domingo pasado. Pero también vamos a ver que quizás muchos de ellos no estaban permaneciendo en su palabra. Claro, para ellos es más difícil que nosotros, porque todavía la palabra todavía no estaba ni escrita. Era la palabra dicha por el Señor, ¿verdad? Nosotros tenemos una ventaja sobre esa gente. Tremenda ventaja. La tenemos en la Biblia, ahora la tenemos en los celulares, la tenemos en la computadora, la tenemos en todos lados. Así que no hay excusa para conocerla, para leerla. Pero aquí no está hablando de eso, aquí está hablando de permanecer en su palabra. Una condición puesta por Él. No le digo, tienes que hacerte bautista. No le digo, tienes que hacer esto. Tienes que permanecer en mi palabra. Y fíjese que es condicional. Si ustedes permanecen en mi palabra, entonces van a ser mis discípulos. Ya ustedes creyeron, ahí está hablando, son creyentes. Pero ahora si quieren ser mis discípulos, si quieren seguir madurando, si quieren crecer, si quieren tener bendiciones especiales por servirme y seguirme, tienen que permanecer en mi palabra. La palabra usada, ustedes saben que el Nuevo Testamento está escrito en griego. La palabra permanecer que aparece ahí, según busqué un diccionario, porque yo no sé griego, dice, es meneín. Quiere decir algo fijo, constantemente, prendido, que no se puede separar. Así que no es como algo que uno se pone, un tape que después uno se quita y se pone. No está hablando de eso. Está hablando de algo que queda tan fijo. Esa es la palabra que dice ahí, permanecer. Es algo que está bien metido. En casa de una tía mía había en el patio de la casa una tremenda cerca, pero una cosa inmensa. Y había hiedra, unas matas ahí que crecen en la pared. Óigame, sacar eso de ahí, rompía la pared, ya había que dejarla. Las raíces habían entrado tremendamente. Permanecer es tener la palabra de esa manera, agarrados de la palabra. Déjeme decirle, hermano, cuando yo estaba estudiando este pasaje otra vez, me vino a la mente una realidad que para nuestra salvación, como hijos de Dios, nuestro Padre nos tiene a nosotros. Él nos tiene agarrados a nosotros. Amén. Por eso dice la Biblia que nada ni nadie nos puede separar de Dios. Amén. Amén, hermanos. Estamos en sus manos. Nuestra salvación, el hecho de ser hijos de Dios, no es algo que nosotros tenemos que agarrarnos de Dios porque nos vamos a cansar, somos débiles, vamos a meter la pata, vamos a pecar, vamos a cometer errores y nos vamos a caer de la gracia de Dios. Pero no es así. Amén. Él nos tiene agarrados y no nos suelta y es nuestro Dios todopoderoso. Estamos en sus manos. Nuestra salvación no depende de lo que nosotros hacemos. Nuestra salvación depende de la gracia y del amor de Dios. Él nos tiene. Pero para ser su discípulo, según este texto, no es así. Nosotros somos los que tenemos que agarrar su palabra. Y esa parte sí es nuestra, no es de Él. ¿Me están siguiendo, hermanos? ¿Es lo que dice la Biblia o no es lo que dice la Biblia? Quiere decir que el Espíritu Santo nos va a redarguir de la palabra. El Espíritu Santo nos va a dar fuerza para obedecer, para poder cumplir con la palabra. Pero el Espíritu Santo no es el que va a obligarnos a nosotros a agarrarnos de la palabra. Esa es nuestra misión, es nuestra tarea si queremos ser discípulos de Cristo. ¿Usted quiere ser discípulo, hermano, de Cristo? ¿Usted quiere ser discípulo de Cristo? Tiene que negarse a sí mismo y tomar la cruz de Cristo cada día. ¿Usted quiere ser discípulo de Cristo, hermano? Tiene que ponerlo a Él en el primer lugar de su vida. ¿Usted quiere ser discípulo de Cristo, hermano? Tiene que permanecer en su palabra. Y permanecer en su palabra no es solamente conocer su palabra. Claro, tú no vas a permanecer en algo que no conoces. Quiere decir que claro que hay que leerla.
Claro que hay que estudiarla. Pero ese es solamente lo básico. Permanecer implica que esa palabra que estudié y que aprendí hace nido en mi corazón, en mi voluntad, y ahora yo empiezo a comportarme como un verdadero discípulo de Cristo. Perdonen, hermanos. Continuamos. En la vida de cualquier ser humano, incluyendo los cristianos, vienen los momentos de sombra, de muerte, de oscuridad, de separación. En ese momento se trata de aquellos que permanecen en su palabra, los que realmente son fortalecidos, los que realmente tienen la fortaleza para salir victoriosos de esas pruebas. No se trata de un conocimiento intelectual de la Biblia, conocer los libros de la Biblia, conocer los profetas, conocer una serie de cosas. Se trata de que esa forma de enfrentar la vida escrita en la Biblia es parte de mi vida. Puedo enfrentar la situación, puedo seguir adelante, no solamente porque el Espíritu de Dios está conmigo, no solamente porque soy cristiano, sino porque he permanecido en esa palabra, y en esa palabra encuentro dirección, encuentro qué hacer, encuentro cómo salir victorioso en las circunstancias. Así que, hermano, no solamente significa para momentos difíciles, significa cómo respondemos como cristianos ante circunstancias cualquiera de la vida. Todos nosotros estamos expuestos a tomar decisiones muy equivocadas en un momento determinado. Y no hay mucho tiempo en ese momento para decir, espérate, déjame estudiar la Biblia, porque la respuesta tiene que darla al momento. Tiene que ver con lo que vas a mirar en la internet. Tiene que ver con que vas a responder un formulario donde te favorece decir una mentira. Momentos de decisiones que son así. Si usted no está permaneciendo en su palabra, la carne le va a ganar. Va a mirar lo que no tiene que mirar. Y va a poner la mentira que no debió de haber dicho nunca. No se trata de tener el conocimiento de la palabra de Dios, de saber que a Dios no le gustan los mentirosos. Se trata de estar agarrado de la palabra de Dios para no ser mentiroso cuando decir una mentira me favorece. ¿Tiene sentido eso, hermanos? Permanecer en la palabra es más que conocerla. El diablo conoce la Biblia. Es más, tentó a Jesucristo usando textos de la Biblia. Así que sabe bien la Biblia el diablo. Pero no permanece en la palabra porque no la obedece. Y nosotros estamos llamados, si queremos ser discípulos de Cristo, estamos llamados a obedecerle. Quiere decir que un verdadero discípulo es el que tiene, no de una manera dogmática. En la antigüedad, en los tiempos de Cristo, ustedes recuerdan los fariseos y escribas que tenían los textos de la Biblia enganchados. Quizás muchos de nosotros piensen que porque tengo un texto de la Biblia en la sala de su casa, ya permanece en la palabra. Quizás porque tengo un Nuevo Testamento en el bolsillo. Permanecer en la palabra es cuando esa palabra de Dios, repito, no solamente está en nuestra mente porque la estudiamos y la leímos, sino que ha venido a ser parte de nosotros mismos en nuestro comportamiento a la hora de tomar decisiones. Es nuestra regla de fe, pero también de práctica. Y hermanos, eso claro que se aplica a la iglesia. Nosotros, hermanos, tenemos nuestras doctrinas como iglesia bautista y esas doctrinas están basadas en la Biblia. Por eso me gusta tanto que ni somos luteranos, ni calvinistas, ni nada con otros hombres que pueden ser muy buenos, pero también cometiendo sus errores. Queremos ser bíblicos, queremos buscar la doctrina en la palabra de Dios, que esa sea nuestra dirección como iglesia. Así que no se trata de decir, bueno, ¿tú crees que Cristo es divino? Sí, tú no, está bien. ¿O qué tú crees que la Biblia es palabra de Dios? Yo creo que sí, parte, pero no todo. Ahí está, ok. No, tenemos nuestra doctrina, nuestra forma
de comportarnos y de creencia conforme a la que la palabra de Dios explica. Eso es como iglesia. Ahora imagínense como persona, como individuo. Nuestro comportamiento con relación a todo en la vida, desde como esposos, como esposas, como hijos, como ciudadanos, como trabajadores con nuestros patrones y en nuestros lugares de trabajo. Donde quiera, cuando esa palabra permanece en nosotros, nosotros reaccionamos y actuamos conforme a esa palabra de Dios. Ese es un discípulo de Cristo. No tiene que tenerlo escrito en ningún lugar, ni tener ninguna marca, ni nada puesto en ningún lado. Soy discípulo de Cristo. Es porque sigue su palabra, obedece su palabra, y eso es permanecer en su palabra. Y cuando eso ocurre hay resultados. He conocido, hermano, tristemente, religiosos, muchos años en la religión, incluyendo la cristiana, evangélica. Pero de pronto en un momento, hermanos, explotan como una bomba atómica, faltan el respeto, dicen malas palabras. No pueden dominar la lengua. Entonces, ese tipo de persona, yo le puedo decir, usted es bautista, pero usted no es discípulo de Cristo. Usted es miembro de la iglesia, pero usted no es discípulo de Cristo. Usted es pastor de la iglesia, pero usted no es discípulo de Cristo. Porque el discípulo de Cristo permanece en su palabra. Hoy estudiábamos en la escuela dominical acerca de la unidad de la iglesia y la actitud humilde que hay que tener con relación a las demás personas. Cuando no hay unidad en la iglesia, cuando todos están discutiendo y fajándose porque cada uno quiere imponer a los demás cómo él quiere hacer las cosas, hermanos, ahí hay un problema espiritual. No se trata de que sean cubanos, nicaragüenses, mexicanos, lo que sea, o americanos. Se trata de un problema espiritual. Porque cuando somos discípulos de Cristo y permanecemos en la palabra de Dios, concebimos al hermano como superior a nosotros mismos. Hay humildad y hay unidad. Hay unidad en la palabra. Porque mi hermano, si tú permaneces en la palabra y yo permanezco en la palabra y es la misma palabra, estamos unidos. Amén, hermanos. Hay unidad. Estamos en el mismo mensaje. Yo compartía con mis hermanos en la escuela dominical hablando de esto. Y dije, bueno, una vez fui a un lugar donde todos son de mi país. Y supuestamente ellos debían sentirme bien, porque todos eran de mi país. A todos nos gustaba la carne de puerco, el frijol negro, qué sé yo. Y yo visité aquel lugar. Y después yo pensé, aquí no vuelvo más. Aquí yo no tengo nada que ver con esta gente. Cuando me reúno con el pastor birmano de esta iglesia, apenas hablamos el mismo idioma. Hay unidad. Culturas distintas. Formaciones 100% distintas. Sé que tendrá que ver un cubano con un birmano. Forma de comer, condimentos, forma de vestirse, todo distinto. Hay unidad. Porque ese hermano y este que está aquí, queremos permanecer en la misma palabra de Dios. Amamos al mismo Señor. El Señor nos tiene a los dos tomaditos de la mano y en el mismo servicio a Cristo. Cuando estamos en la palabra hay unidad. Es el reflejo de que realmente somos discípulos de Cristo. Y ponemos las diferencias a un lado por amor a su obra. Por amor al servicio donde Él nos ha llamado a estar. Y las demás cosas se convierten en secundarias. Sí, cuando hay división y hay problemas espirituales. Hay quienes, quieran o no, no están realmente siendo verdaderos discípulos de Cristo. Hay fruto, hay resultados de hacer. Lo que dice el versículo 32, nada más que la primera parte. Repito el 31. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Dice, y conoceréis la verdad. El que es discípulo de Cristo porque permanece en su palabra,
conoce la verdad. La verdad es Jesucristo, pero no lo conoce como un personaje que existió, lo conoce íntimamente. Tiene una relación personal con ese Señor porque con su palabra uno le conoce. Hermanos, no hay forma de conocerse unos a otros si no nos comunicamos. La forma de conocer a Cristo y conocer de Cristo es a través de su palabra. Es cuando Él nos habla directamente a nuestro espíritu. Y con la ayuda del Espíritu Santo tenemos el discernimiento de entenderle y de seguirle. Y hay fruto. Hay fruto que somos capaces de olvidar ofensas, perdonar el daño que nos hayan hecho. No hay forma de que alguien permanezca en la palabra de Dios y no perdone una ofensa. Porque la palabra de Dios dice que debemos de perdonar aún a nuestros enemigos. Si yo permanezco en la palabra de Dios, yo perdono las ofensas. Eso es permanecer en su palabra, no es conocerla. Cuando hacemos esto hay compasión por los que están perdidos. No somos indiferentes a los que están perdidos. Si soy indiferente a los que están perdidos y no le comparto de Cristo, perdóneme mi hermano, no estamos permaneciendo en su palabra, porque más clara que el agua, y de hacer discípulos. Si quieres venir en pos de mí, yo os haré ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Pescadores de hombres. Permanecer en la palabra es seguir a Cristo y ser pescador de hombres. Eso es permanecer en la palabra. Es hacer discípulos. Permanecer en la palabra no es conocer la palabra solamente, es ponerla en práctica. Cuando la palabra permanece en nosotros, hermanos, ese es un resultado. Conocemos la verdad. Pero no para conocerla intelectualmente, sino para vivir en esa verdad. Nos hace actuar diferentes. Nos hace actuar ¿cómo? ¿Saben cómo? Como un discípulo de Cristo, nada más y nada menos. Porque lo que está diciendo él aquí son los requisitos que está poniendo. Son lo que él está exigiendo. Si es una exigencia. Una exigencia, recuerden el joven rico. Yo te quiero seguir, vende todo lo que tienes. Oye, no, pero el hombre era tacaño. Entonces no eres mi discípulo. No puedes negarte a ti mismo. Vas a ser tú mandando. No puedes tomar la cruz mía de buscarme cada día. No lo puedes hacer. No, estoy muy complicado. No voy a ser yo el número uno en tu vida, no, porque tengo el trabajo, mi mujer, esto y lo otro. Mira, ¿sabes qué? No eres mi discípulo. Tú puedes pensarlo, pero no lo eres. Por consiguiente, no esperes las bendiciones de ser un discípulo de Cristo. ¿Está bien? No permanecer en la palabra significa muchas veces culpar a Dios por las cosas que nos pasan. Cuando lo cierto es que cuando estamos permaneciendo en la palabra de Dios, vamos a caminar el fuego. Vamos a sufrir, pero vamos a vivir en victoria. Eso es permanecer en la palabra. Es una necesidad que cuando no se cumple, no aparecen esos resultados. Yo estaba leyendo esta noticia hace vieja, 2004. El Departamento de Pesca de aquí en el estado de Arizona tuvo que hacer un trabajo tremendo con 30 pelícanos. Ojalá traten a las personas como tratan a los animales, mucha gente. Porque estos pobres pelícanos, por alguna razón, 30 pelícanos, ¿sabes lo que son los pelícanos? Los que están en el agua pescando, que tienen la bolsa aquí. Se tiran al agua, es interesantísimo ver cómo caen, pescan, viven en el mar. El GPS se les fue de la mente, no sé qué pasó. Y fueron a llegar al desierto de Arizona. 30 pelícanos en un desierto de Arizona. ¿Saben los pobres pelícanos no sé cómo estarían? Que van a pescar ahí. Estos animales están diseñados por Dios para estar en el agua, no en el desierto. En el desierto están las lagartijas, toda esa gente. Pero no un pelícano. Quiere decir que esos pobres animales se iban a morir, estaban desorientados y lo descubrieron. Ahí fueron esta gente que aman tanto la naturaleza, lo cual es tan bonito, ¿no? Y salvaron a los pelícanos, los llevaron para el mar. Yo le digo a usted que un cristiano
que no permanece en la palabra es peor que un pelícano en el desierto. No está en su ambiente. No va a resistir las tentaciones, va a caer en la tentación. Es el cristiano carnal, el cristiano que no desarrolla su vida espiritual. El cristiano que por cualquier cosa se faja con el hermano, le deja de hablar a aquel, tiene problemas con el marido, con la mujer, con el vecino, con todo el mundo. Porque está fuera de donde debe estar. Desde el momento que una persona acepta a Jesucristo y el Espíritu Santo está en su vida, su lugar, su comportamiento debe ser conforme a la palabra de Dios. Amén. Eso es permanecer en la palabra de Dios. Es el requisito puesto por Dios, lo cual resulta y es de una tremendísima bendición. Claro, y ayer creo que fueron un grupo de hermanos a un concierto, la pasaron de lo más bien. Me encanta también ir a los conciertos cristianos, pasar un buen tiempo, escuchar un buen mensaje. No sé si a ustedes les pasa eso, pero sí me gusta escuchar un buen mensaje. Y todo eso, pero déjenme decirle algo, hermanos. Eso no es suficiente para un discípulo de Cristo. La emoción de un buen concierto no es suficiente. El estar sentado en un banco y escuchar un buen mensaje, sea en el banco, sea por televisión, no es suficiente. Hay que permanecer en la palabra de Dios. Y eso no es el sábado ni es el domingo. Eso es de lunes o de domingo a domingo. Eso es parte de la vida. Eso es el alimento del espíritu. Y definitivamente nosotros aquí no comemos nada más que los domingos. ¿Verdad que no? Todos estamos bien alimentaditos aquí. Comemos todos los días. Y algunos más de la cuenta. Todos los días. Ojalá como se nos pase la mano a algunos comiendo lo que no debíamos comer, se nos pase la mano buscando la palabra de Dios con la sed, recibiendo el mensaje de la palabra de Dios y viviendo la palabra de Dios. Ojalá se nos vaya la mano en eso. Y todos permanezcamos firmemente en la palabra de Dios. Así que viene el conocimiento de la verdad, esa verdad de Jesucristo, y esa verdad transforma nuestro comportamiento. Y algo precioso pasa también, como dice la segunda parte. Y conoceréis la verdad, ¿y qué dice? Y la verdad os hará libres. Libres. Ya sabemos que fuimos libres de la condenación por fe. Amén. Por la gracia de Dios. Estamos hablando de esa libertad. Pero ahora el Señor nos da otra libertad preciosa, que es parte de una vida cristiana fructífera, creciente, maravillosa, que tristemente no todos los salvos tienen. ¿Por qué? Porque no se hacen discípulos de Cristo después de haber sido hechos hijos de Dios. Porque entre otras cosas no permanecen en su palabra. Por consiguiente son salvos, son cristianos, pero no tienen una libertad completa. Algunos son esclavos de su lengua. Yo tengo un sombrero ahí que le sirve el sombrero, se lo puedo poner. Algunos son esclavos de su carácter. Algunos son esclavos de las circunstancias que son las que determinan si está feliz o está contento. Tengo dinero, estoy contento. No tengo dinero, estoy triste. Tengo salud, estoy contento. Me estoy enfermo, estoy triste. Todo depende de las circunstancias. Pero cuando tenemos esta libertad en Cristo, estamos por encima de las circunstancias. Podemos tener victoria aún sobre nuestro mal carácter, sobre nuestra tendencia a ser flojos y negligentes. Estamos pendientes de otras personas, juzgando a otros, sin ocuparnos de nuestros problemas que tenemos que resolver con el Señor. Todo eso, hermanos, puede pasar en un cristiano, ¿sí o no? No diga si lo conocieron. Pero posiblemente si lleva tiempo en la iglesia, yo estoy seguro que ha conocido varios de ellos y quizás usted sea uno de ellos en algún momento de su vida. Levanto la mano yo también. ¿Por qué? Porque en un momento determinado no estamos permaneciendo en su palabra. Porque la salvación no es sub y baja.
Bendito sea el Señor por eso. Que hoy soy salvo y mañana no soy salvo. Hoy soy hijo de Dios, mañana no soy hijo de Dios. Dejé de ser hijo de Dios, ahora tengo que ir a la iglesia, dar diezmo, hacer esto para que me vuelva a ser hijo de Dios otra vez. Y después no es así. Pero permanecer en la palabra, tristemente sí pudiera ser así. ¿No hemos pasado todos nosotros por algún momento en nuestra vida que nos hemos enfriado en permanecer en la palabra? Vamos a ser sinceros. Lo hemos hecho. ¿Y qué ha pasado en ese periodo de nuestra vida? ¿Dónde hemos estado? En el piso. ¿Sí o no? Ya yo estoy suficientemente viejo para decirle que sí he pasado por eso. Si usted pensaba, el pastor es perfecto, olvídese de eso. También he pasado mis lagunas. Y he tenido que sufrir las consecuencias en mi vida, fuertes algunas de ellas. Marcas que han quedado quizás para siempre. Pero eso no es lo que Dios quiere de un discípulo. Él quiere que su discípulo permanezca para que disfrute no solamente de la vida eterna y de la seguridad de la vida eterna, sino de una vida en libertad y preciosa aquí en esta tierra, a pesar de esta tierra. Y a pesar del gobierno. Y a pesar de los vecinos que a veces tenemos. Y a pesar de todos los males que están a nuestro alrededor. Porque, hermanos, trae sentido a la vida, esa libertad, y trae gozo, lo cual es lo que debe distinguir a un discípulo de Cristo. Hermanos, si usted lee las noticias, trato de estar al tanto de las noticias, no mucho porque me deprimo, pero trato de estar más o menos al tanto de las noticias y las barbaridades que yo estoy oyendo. Y pensar que hay personas que lo creen, a mí me deja atónito. Y Dios quiera que ninguno de nuestros hermanos caiga en esos errores, en esa oscuridad. Creo que fue ayer mismo. No creo, no, ayer. Creo que es en Inglaterra. Ahora no es correcto decir, esa mujer está embarazada. Porque ¿cómo se van a sentir aquellos que se han hecho mujer sin haber nacido mujer? Que se transformaron, se operaron y se hicieron mujer. Pero no son mujeres. No fueron hechos por Dios mujer. Por consiguiente, no pueden quedar embarazados. Entonces, para que ellos no se sientan mal, no digas nunca, esa mujer está embarazada. Ahora hay que decir, esa persona. Usted sabe que pues puede convencer a una mujer embarazada que el abortar a su hijo poquito tiempo antes de nacer, matar a esa criatura, que el procedimiento, ni pensar en eso, ocurre por miles en los Estados Unidos. Y convencen a esa mujer en el sentido de que done los órganos para salvar a un bebé. Entonces tú estás matando a un ser que por no haber nacido todavía, tú estás diciendo que no es bebé, para usar los órganos de eso que no es bebé, para salvar a un bebé. Hermano, ¿eso tiene algún sentido en su mente? ¿Tiene eso algún sentido, alguna lógica? ¿Cómo alguien puede aceptar eso? Y está aceptado socialmente. Millones de personas en Estados Unidos apoyan esas actitudes. Eso es oscuridad. Usted no ve eso oscuro, hermano. Yo lo veo eso oscuro, no, eso está oscurísimo. Cuando uno permanece en la palabra de Dios, estamos libres de ver las cosas como son, bíblicamente, y entenderlas y no dejarnos llevar por una sociedad que está en una oscuridad horrible. Y cada vez vamos peor. Y es triste que muchos cristianos caigan en estos errores y pongan sus prioridades donde no debieran ponerlas. En la política, en lo social, en muchas otras cosas. ¿Y sabe por qué eso ocurre en muchos de nosotros cristianos? ¿Puede ocurrir? ¿Saben por qué? Porque no estamos permaneciendo en su palabra. Así de simple. Porque está bien clarito ahí en la Biblia, lo hemos leído 1000 veces.
Pero eso no permanece en nosotros, no entra en nuestro corazón, no hace que nuestra forma de pensar y de actuar responda a la palabra de Dios, no a lo que digan a la sociedad, no a lo que sea políticamente correcto o incorrecto. Eso no viene conmigo. La sociedad va, cambia, sube, baja, pero el cristiano permanece en Cristo, permanece en su palabra, en su doctrina. Ese es un discípulo de Cristo. Ese es un discípulo de Cristo. Y Él lo está poniendo, hermanos, como una condición. Tienes que permanecer en mi palabra. Eso tiene que ser prioridad en tu vida. Eso significa realmente seguir a Cristo. Por consiguiente, y yo espero que todos los hermanos de esta iglesia, todos hermanos, 100%, tengamos en nuestro corazón el querer ser discípulos de Cristo. Amén. Pero no discípulos de palabra, sino verdaderos discípulos conforme a lo que Cristo exige. Que estemos dispuestos, Señor, a pagar el precio. Hay un precio que pagar. Hay que negarse a sí mismo. Hay un precio que pagar. Y no digo que sea fácil. Tomar la cruz de Cristo todos los días. Hay un precio que pagar. Poner a Cristo en primer lugar de mi vida. Hay un precio que pagar. Permanecer en su palabra. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra preciosa. Gracias, Señor, por aquellos que han sido discípulos tuyos y están siendo discípulos tuyos, permaneciendo en su palabra en estos momentos, aún a precio de sus vidas. Gracias por sus testimonios, por sus ejemplos. Te pido, Señor, que nosotros como cristianos, como salvos, seguidores tuyos, que te hemos creído, querramos no quedarnos así, como bebés espirituales toda nuestra vida cristiana. No, Señor, no, queremos ser tus discípulos. Queremos seguirte. Queremos madurar. Queremos dar fruto. Queremos ser útiles. Tú vienes pronto, Señor. Y se acaba la oportunidad de tantas personas que sean salvas. La esperanza de esa gente es la iglesia, tu iglesia. Tus discípulos dispuestos a vivir una vida comprometida contigo. Así que, Padre Santo, yo te suplico que tú a cada uno de nosotros en lo particular, cada uno de nosotros en lo particular, nos muevas, nos motives para que querramos ser tus discípulos. Entendamos la bendición que eso significa, que vale la pena hacerlo. Para conocerte a ti de una manera íntima, que eres la verdad, para disfrutar de una libertad maravillosa en ti, que no permita que caigamos en la oscuridad, en la ignorancia, en la prisión de actitudes y pensamientos extraños, sino que permanezcamos en la luz, en la libertad, como hijos tuyos. Así que, Padre Santo, nos ponemos en tus manos. Reconocemos que por nuestra fuerza no vamos a poder, somos tan débiles que sin tu ayuda ni discípulos podemos hacer. Así que dependemos de ti, te pedimos que tú nos ayudes. Queremos tomar la decisión, pero te suplicamos que tú nos animes, que tú nos levantes. Y si nos tienes que empujar, que nos empujes, Señor, por favor. Queremos ser tus discípulos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.